Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Per evangelica dicta, delianto nostra delicta. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús, cuentan los misioneros en América que cuando llegaban a nuestros pueblos, aquí, a los pueblos nativos, ya sea de aquí o en la zona argentina, hay una palabra, cuando ellos enseñaban el Padre Nuestro, y decía, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Claro, en el léxico, por ejemplo, en el léxico de los indios, no sé, un padre me contaba, los indios mapuches en el sur de Argentina, por poner un ejemplo, la palabra perdón no existe. No existe. O sea, no existe el concepto de perdón, de misericordia. No existe. Aún en los pueblos paganos, el concepto de misericordia, de perdonar, es un invento de Cristo. Y es por eso que antes de Cristo existía solamente la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, amar al enemigo, amar al amigo, odiar al enemigo. Cristo habla de la caridad perfecta. Y nos preguntamos, entonces, ¿la caridad perfecta obliga a amar a los enemigos, a los que nos hacen el mal? ¿La caridad perfecta me obliga a amar a los enemigos? Bueno, para responder esta pregunta hay que hacer algunas aclaraciones necesarias, muy importantes. Cristo enmarca este precepto en el precepto del amor al prójimo. Esto dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo.
¿Qué es el prójimo? El prójimo es aquel, justamente de esa palabra, próximo, aquel que está próximo a mí. Son aquellos que son viadores como yo, camino a la patria celestial. Ese es mi prójimo. Aquellos que son viadores como yo, camino a la patria celestial. Recordemos esto que es muy importante. No puedo amar, dice San Tomás de Aquino, en el enemigo aquello que lo hace mi enemigo. Es decir, no puedo amar el pecado. Hay una gran distinción que dice, odiamos al pecado y amamos al pecador para que se convierta. Debe haber un odio contra el pecado y amor al pecador para que se convierta. El gran Santo Tomás de Aquino, como dice aquella frase, el más santo de los sabios y el más sabio de los santos, decía, explicando este precepto de la caridad, decía, debemos amar a los demás con caridad por estar próximos a nosotros en dos sentidos. Próximos, primero, en cuanto que tienen la imagen natural de Dios. Y próximos en cuanto que tienen la capacidad de entrar un día en la gloria. San Agustín lo va a resumir más fácil diciendo, amamos al prójimo, amamos al pecador, amamos al prójimo porque Dios está en él o para que Dios esté en él. Amamos al prójimo o porque tiene la imagen natural de Dios en sí mismo o porque tiene la capacidad de entrar un día en la gloria. Aquí está el gran argumento de por qué amamos a los enemigos. ¿Por qué Cristo nos pide amar al enemigo? ¿Por qué? Porque lo amamos en razón de que algún día se enmiende y llegue a la bienaventuranza. Podríamos decir lo siguiente, decía el padre Alfredo Sáenz, dice, la culpa es contraria a Dios y debe ser aborrecida, como todo lo que aleja de su bondad. Sin embargo, la persona del pecador, en cambio, no pierde su vocación a la bienaventuranza, por malos que sean sus actos, y debe ser amada por este respecto con verdadera caridad sobrenatural. Es decir, ¿por qué amamos al pecador? Porque buscamos su conversión. Esa es la razón por la cual amamos al pecador. Y es por eso que, por ejemplo, no me obliga el precepto de Cristo de la caridad a amar al demonio o a amar a los condenados. Por eso va a decir el Salmo 14, son abominables a Dios el impío y su impiedad. Y es por eso que en el protoevangelio dice el Señor, le dice a Eva, y en esta hay una profecía sobre la Virgen, dice, pondré perpetua enemistad entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer, es decir, entre el demonio y la mujer. Entre su linaje de la mujer y el del demonio. ¿Por qué? Porque justamente en el demonio y en los condenados ya no hay posibilidad de bienaventuranza. Y es por eso que no se puede amar al demonio, no se puede amar a los condenados. El precepto de caridad no manda eso, pero sí me manda que a todos aquellos que van en camino de viadores, aunque sean pecadores y que tienen posibilidad de alcanzar la bienaventuranza, los amo, como decía San Agustín, para que Dios esté en ellos, para que puedan convertirse. Amar al pecador, entonces, es parte de la virtud de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Viene de dos palabritas, miser, miseria, cordis, corazón. Es el amor a quien es miserable para sacarlo de su miseria. Ahí vemos finalmente que el acto de amar al enemigo es un acto heroico.
y tiene como fin moverlo a la conversión. Yo voy a leer solamente un ejemplo de una historia enmarcada en la batalla de la Vendée. Es una batalla en la cual, una gesta en la cual en tiempos de la Revolución Francesa se perseguía a los cristianos. Y bueno, en este contexto, una familia católica muy buena recibe la terrible traición de un hombre llamado Urbano que se hace republicano, o sea, atacar a los católicos, y siguiendo los principios de la Revolución Francesa, mata a gran parte de esta familia católica, y una de las sobrevivientes, llamada Genoveva, en un momento de esta gesta de la batalla de la Vendée, se va a encontrar con este traidor. Y vamos a ver qué es lo que sucede y cómo entiende ella como perfecta cristiana, es una historia real esto, la caridad al enemigo. El caso era de que este tal Urbano, que peleaba en el ejército contra los católicos, bueno, había sido sirviente, decíamos, de esta familia. Dice, bueno, en un momento, cuando se desata ya las guerras, las batallas, el traidor Urbano cae en combate. Y se entera esta mujer, Genoveva, de que él estaba convaleciente en el campo de batalla. Y va a ir esta mujer a intentar rescatar el alma de este enemigo suyo. Se le encuentra en el campo de batalla. El enemigo reconoció la voz de Genoveva y aquella alma de hierro pareció enternecerse. «Usted aquí, señora», murmuró con esfuerzo, «a quien tanto mal he causado». «No pienses en mí», le dijo Genoveva, «piensa en Dios que pronto vendrá a juzgarte. Pídele perdón y misericordia y te lo concederá». «He cometido demasiados crímenes», repuso Urbano, «y no hay perdón para mí». «Sí, amigo mío, Dios es infinitamente misericordioso, así debes creerlo, puesto que yo, siendo mala, como lo soy, yo te perdono con toda mi alma. Y Dios, que es infinitamente mejor que nosotros, te perdonará con mayor razón, con tal que tú te arrepientas de tus pecados y confíes en su bondad». Después de un momento, repuso el agonizante, «Señora, escuchen qué hermoso esto, la bondad de usted me prueba la bondad de Dios». Al punto llegó el sacerdote que venía al galope. «Aquí está», le dijo Genoveva, «el sacerdote que viene a absolverte. Dile que detestas todos tus pecados y la gracia de Jesucristo va a abrirte las puertas del cielo». Recibió el sacerdote la suprema confesión y su mano se alzó sobre el moribundo y se apresuró. El moribundo dijo a Genoveva, «Muero en paz. Doy a usted, señora, las gracias. Es usted un ángel de Dios. A usted deberé el cielo». Por fin, el moribundo exhaló el postrer aliento y el alma de Urbano se encontraba en la presencia de Dios. Genoveva hizo por última vez la señal de la cruz sobre el cadáver, diciendo, «Lo perdonamos para que Dios nos perdone». Lo perdonamos para que Dios nos perdone. El Señor, cuando perdonaba, nuestro Señor, no tiene pecado y perdona a nosotros que somos pecadores. Nosotros sí somos pecadores y sí tenemos pecados. Y sí nos hemos hecho muchas veces enemigos de Dios y enemigos de nuestro prójimo por nuestros pecados. Y es por eso que tenemos muchas más razones para perdonar. Y es por eso que Cristo nos manda este precepto del perdón.
Perdonamos para que Dios nos perdone. Y aquí se entiende finalmente por qué en el Pater Noster decimos, perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos. Es decir, pedimos la gracia de perdonar a quienes nos han ofendido para recibir también nosotros el perdón de Dios. Pedimos en este día que el Señor nos revista de miradas, de entrañas de misericordia. Pedimos al Señor que nos conceda un corazón semejante al suyo. Cuando Cristo mira a Pedro, había pecado, el pecado de la traición. Y la mirada de Cristo, esa mirada de Cristo conmovió el corazón de Pedro. Y Dios quiere esa mirada en cada cristiano, para que el pecador no tema acercarse a la misericordia, a la suprema misericordia que es el corazón de Cristo. Pidamos a nuestra Madre, ella que es quien es llamada Mater Misericordiae, Madre de Misericordia, que nos conceda la gracia de vivir en nuestra vida esa caridad heroica que implica el amor a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos hacen el mal, a aquellos que nos ofendan, para, por la misericordia de Dios, conseguir, por gracia de Dios, la redención de aquellos y que algún día, con corazón arrepentido, podamos todos recibir siempre la misericordia de Dios y el premio de los justos. Ave María Purísima.